Defiende la educación pública desde la secundaria, tampoco se va a defender desde los terciarios y las universidades públicas. Gracias. Además, para cerrar un poco, lo que queremos decir es que, bueno, el 5 de abril nosotros nos movilizamos, tuvo impacto lo que hicimos, hemos llegado y estamos pidiendo hace un montón de meses, con cartas, charlas y demás, tener acceso y comunicación con nuestro gobernador, con nuestro intendente, justamente por esto que estamos acá también para, como decimos, garantizar y conocer también lo que nosotros estamos viviendo. Y además, no solamente estamos acá por nuestra causa y por la causa de las universidades públicas, sino por la precarización docente que existe en los docentes que trabajan en escuelas proas. Nuestros docentes comen en una mesa, aquellos que cumplen las jornadas de almuerzo, en una mesa de madera, más de 10 docentes comiendo todos juntos. Tienen contratos que se caen cada 3 meses en base a cómo ellos ejercen o no su trabajo y no son titulares. Y ni hablar, más vale, de los sueldos precarizados que tienen todos los docentes de la provincia de Córdoba. Así que básicamente, como para cerrar y agradecerles, bueno, acá me hace acordar Dani, nosotros pertenecemos y somos parte de la familia y también somos docentes. Tenemos muchos hijos y docentes mismos de la escuela PRUA que son padres también. Entonces creo que esto es una lucha colectiva importante que no debemos dejar trascender, que no debemos ser indiferentes. Y bueno, la fuerza de los adolescentes, de las personas, de los corazones, los que hacen los cambios, siempre lo voy a decir y me parece que es muy importante hoy en día que defendamos lo que se nos brindó y lo que es nuestro. Muchas gracias. Bueno, esta actividad, bueno, además de haber sido colectivamente construida ahí la cartelería y además de ser micrófono abierto, la idea es que tenga formato de clase pública. Para eso la habíamos invitado a la licenciada Cecilia Deinich, que está desde las 10 de la mañana en marcha, así que le agradecemos por venir y paso la palabra para esta parte más con formato de clase y después, bueno, si alguien quiere pasar ya el micrófono, ya quedaría abierto a quien quiera. No sé si quieren tomar notas, sentarse, aplauso para Cecilia. Bueno. Buenas tardes, gracias por estar acá pese al frío. Estoy cansada, sí, y tengo muchos planes de lo que iba a decir, pero me los olvidé todos y no los traje escritos, así que básicamente va a salir lindo, pero va a ser un relato un poco de historia de las ciencias, un poco de mi profesión, pero más que nada después de haber estado en una movilización inmensa esta mañana, este mediodía, en la ciudad de Córdoba, con un montón de gente. Dicen que había más de 70.000 personas. Vengo a contar en primera persona algo que hoy pensé desde muy temprano y que vengo pensando desde hace mucho. Por línea paterna, mis dos abuelos, mi nono y mi nona, son inmigrantes italianos y llegaron acá con 13 y 14 años a un país que no conocían el idioma y tuvieron que hacerse de la nada. Como mi nono era el más chiquito de 7, como varón no tuvo derecho a la educación, mi nona era mujer, así que no tenía acceso a la educación, bastó con la escuela primaria. Llegaron a un país en donde tuvieron 2 hijos que lograron terminar la escuela secundaria y además decidieron después no seguir con la escolaridad universitaria, y ahí vine yo después. Y yo, nada, mi papá y mi mamá trabajaban. Yo tuve que salir a trabajar también a los 17, no es, oh, qué terrible, no, alquilábamos, estábamos bien, pero no daba para pagar una educación universitaria. Me tuve que arreglar con la universidad que tenía. Por suerte era Buenos Aires, tenía un montón de opciones, pero igual tuve que salir a trabajar para poder pagarme esos lujos de ir hasta la universidad, mantenerme en el día a día, sacar las fotocopias, todas esas cosas. Y lo pude hacer y me costó, no lo hice en 6 años, lo hice más, pero después de mucho esfuerzo y porque tenía muchas ganas, porque me despertaba curiosidad todo lo que yo veía, después de 8 años me recibí de licenciada en Ciencias Biológicas.
Y después me enteré que por línea materna, mi familia tampoco había accedido a la universidad. Así que yo, hoy lo digo emocionada porque lo descubrí hoy, soy la primer licenciada en mi familia. Después de al menos 3 generaciones. Y eso es un mérito. Pero no los vengo a aburrir con mi historia personal, sino que les vengo a contar por qué a mí me gusta estudiar biología y me gusta, después me especialicé en la enseñanza y en la didáctica de las ciencias naturales. Y entonces pensé mucho, y él sí, todo el plan A, B, C, todo lo que iba a decir, ¿qué les cuento en una clase pública? Nunca vi una clase pública, o sea, tuve que buscar qué es el formato de clase pública, qué esperan que haga. Porque sí, clases, talleres, oración, lo que quieran, primaria, jardín, universidad, lo que quieran, yo lo sé hacer. Pero esto no. Así que estreno con ustedes. Me puse a pensar, estamos en un contexto actual difícil, complicado desde muchas dimensiones. Entonces voy a ir a mi jurisdicción. Y los voy a pedir que hagan un esfuerzo de pensar siglos atrás. ¿Sí? Nos vamos a ir en 1600 a Europa. Se morían de frío como nosotros, ahora hay más, porque quizás no tenían tanta tecnología en la ropa, comían más o menos lo que encontraban, acababan de llegar algunas novedades comestibles de América, y en ese mundo había 2 grandes grupos sociales, los que tenían plata y lograban el acceso a los varones, lograban el acceso a la educación, y entonces ahí, sobre todo en sociedades como los que más llegaron y trascendieron en el mérito, Alemania, Francia, Inglaterra. Bueno, ahí teníamos personas formadas, varones formados que podían dedicarse por su historia y su economía a investigar, naturalistas lo llamaban. Las mujeres. En ese 1600, un hombre, se llamaba Roberto, no voy a poner en castellano, Roberto Hooke, le gustaba mucho investigar sobre aspectos de la física, lentes de aumento que tienen forma de lenteja, gruesos en el centro, finitos en los bordes, y con esos lentes se dieron cuenta, porque ya había herencia de otros saberes que venían, por ejemplo, de países árabes, de Asia y de África, si vos ponías 2 lentes de ese tipo, uno cerca del otro, se veía más grande. Entonces, Hooke propone armar un dispositivo con la técnica que ellos tenían para pulir los lentes y armar lo que conocemos hoy como microscopio. Y puso un montón de cosas para ver, y vio y descubrió, y fue el primero en dibujar, hasta donde tenemos registro, unas estructuras que parecían como un edificio de departamentos, todas vacías, una al lado de la otra. A él le hizo acordar a las celdas del convento. Entonces dijo, estas son celdas. Adivinen de dónde viene la palabra célula. De ahí. Ese libro lo publicó, se puede ver, está en línea, el original está guardado en algún lugar de Europa, hay varias copias, pero hubo una persona que era de familia comerciante, que estaba en Holanda, que se encontró con ese libro y le gustaron los dibujos. Dijo, che, este está bueno. Y en esa época los comerciantes de telas también usaban lentes de aumento para poder ver la calidad de las telas, o sea, la composición de las fibras. Y eso, la familia de este segundo personaje, que también es varón, se llama Antón, sabía pulir las lentes de vidrio. Entonces dijo, bueno, yo no puedo comprar, no sé cómo se consigue un microscopio, pero sí soy bueno puliendo lentes. ¿Qué pasa si yo trato de pulir un lente y ver qué hay? ¿Qué son esas celdas que vio Roberto en Inglaterra? Y entonces se puso en esa tarea. Los microscopios de Roberto Hooke tienen 2 lentes. ¿Sí? Eso los dije al principio. Son microscopios que aumentan es una multiplicación de 2 valores y vemos muy grande. Bien. Resulta que Antonio tenía una técnica muy particular. No sé cuánto tiempo habrá pasado puliendo, no se lo contó a nadie. Y armó un microscopio diferente, propio, único, creación de él, por sus ganas y su curiosidad. Y Antón, fue la primera persona que puso una gotita de agua que sacó de algún lugar, en aquella época potabilización, olvídate. ¿Y saben qué vio? Vio seres vivos, chiquititos.
adentro de una gota de agua. Yo creo, y siempre lo digo así, se debe haber caído de... Ustedes saben qué palabra sigue, porque se movían y sacaba los ojos de lo que estaba viendo y veía una gota de agua y lo volvía a poner los ojos sobre ese microscopio inventado y veía, él lo llamó animálculos. Animálculos. Y nos dibujó. Algunos eran más largos, los podemos identificar y podemos decir qué especies son hoy en día. Fue la primera persona que vio eso. ¿Y qué pasó? Inmediatamente le contó a sus amigos y los invitó a todos a ver cosas. Y empezó a pensar, che, pero si esto pasa entre una gota de agua, ¿será entonces que yo cuando pongo pimienta en mi boca me pica porque está llena de espinas? Entonces puso pimienta y no vio que no tenía espinas. Así que nos dijo, pues esto pues no es. Y empezó a poner un montón de cosas en ese microscopio. Y la gente debían hacer cola para ir a verlo, todos re curiosos, mirando a través de ese microscopio súper extraño que no tiene nada que ver con la imagen que ustedes tienen en la cabeza cuando yo digo microscopios. Otra cosa. Porque tenía un solo lente. El punto es que alguien le comentó de Holanda a Inglaterra, le comentó a Roberto, che, hay alguien que ve cosas que se mueven en las gotitas. Y yo creo, interpretación mía, que Roberto se debe haber muerto de envidia, porque él no vio nada que se movía. Resulta, hoy sabemos que los aumentos del microscopio de Hooke no llegaban a los aumentos de esa única lente de Leeuwenhoek. Más o menos así, es holandés, es más difícil ese apellido. Entonces, claro, en algún momento se contactaron por carta estos dos hombres, Leeuwenhoek le mandaba material, hubo una especie de tire y afloje. Leeuwenhoek se dio cuenta que, como él no tenía una formación técnica mucho, no lo iban a aceptar, no le daban demasiada cabida, y que había cierto interés puesto importante en su trabajo en microscopía. Pero, como se dio cuenta que había cierta envidia, no le dijo a nadie cómo pulía las lentes de vidrio. Y cuando el señor se murió, si bien hizo un montón de microscopios de su técnica y se los regaló a un montón de personas, nadie sabía y nadie pudo seguir investigando. Es más, hace pocos años, en el sótano del Museo de Londres, alguien descubrió que había uno ahí, pero seguro que la envidia de Hooke lo había escondido. Interpretación mía, no es dato real. Pero, ¿por qué está escondido? ¿Quién sabe? Bueno, ¿por qué les traigo esto? 1600 y alguien ve seres vivos microscópicos. A partir de ahí entonces entendemos que las enfermedades se producen por esos seres vivos microscópicos. No. A partir de ahí entendemos que estamos formados por células. No. No. Porque el microscopio que nos quedó era el de Hooke, que no permitía ver eso. Permitía ver esas celdas que eran células muertas del árbol, de la corteza del árbol, que es alcornoque, que es el corcho. Necesitamos más de un siglo para pulir la técnica de armar los microscopios y volver a lograr ese nivel de aumento que había obtenido Leeuwenhoek con su técnica artesanal inventada por él mismo, por su propia intención de querer ver lo que alguien más veía. Un siglo, más de un siglo. Llegamos a 1800 y empieza la microscopía a dar resultados más fuertes. Empezamos a poder ver células vivas al microscopio. Finales del 1800, en Italia, en España, en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en un montón de lugares, un montón de científicos ponían diferentes seres vivos, cortaditos, finitos, al microscopio y veían repetidamente que tenían células. Finales del 1800, más o menos, por ahí, recién ahí dijimos, che, parece que en los seres vivos todos tenemos células. Finales de 1800, lo anterior era 1600. Y en esa época, finales del 1800, empezamos a entender que muchas enfermedades se originaban por microorganismos. Otras personas, no las que dijeron, acordemos, seres vivos formados por células, ok, listo. Ahora, otras personas dijeron, pará, porque puede ser que los microorganismos no causen enfermedades. En Inglaterra alguien asoció que el agua
tenía microorganismos y que entonces la gente que tomaba esa agua se enfermaba. Y necesitó esa relación y necesitó contactarse con los saberes de otras personas que trabajaban en otras áreas para poder entender la relación entre nuestra vida y ese dato científico que inicialmente es abstracto y sin sentido. Y así la ciencia empezó a ser más aplicada a la salud. Y después surgieron las vacunas. Y después, 1900, empezó las medidas sanitarias. Che, no les voy a contar la historia de por qué surge el lavado de manos, porque es muy truculenta, pero nos empezamos a lavar las manos en las operaciones. Con alcohol. Porque hasta esa época no nos lavábamos las manos en las operaciones. Con alcohol y con jabón. No, era, y bueno, te moriste, te infectaste. La ciencia, hoy en día, está de forma constante a cada rato de nuestra vida. Yo acá tengo lentes pulidos. El microscopio es un desarrollo científico y tecnológico. Y aplicación a la vida cotidiana. Todos tenemos celular, todos tienen el micrófono. Pero en microscopía, y acá les traje como si salió una, hoy podemos descubrir un montón de cosas y me vuelvo más a mi área. Sí. Esos que están ahí, solamente los pudimos ver bien. Son unos seres microscópicos que viven en el mar, que tienen una estructura de una especie de coraza, se llaman foraminíferos. Solamente los pudimos ver bien cuando los miramos a través del microscopio. Pero el microscopio y las lupas de mucho aumento no nos dejan ver solamente microorganismos, sino que nos permitieron entender un montón de cosas sobre cómo estamos formados todos los seres vivos, cuán parecidos somos, no solamente por nuestra forma de cuerpo, sino también por nuestros datos intracelulares, genéticos, moleculares. Y entonces, ¿pasa cualquier otra? Entonces podemos describir, identificar, relacionar y conocer a toda la diversidad. Y las cámaras de fotos también tienen lentes, bueno, sobre todo las analógicas, que nos permiten ver en detalle cosas que se nos pasan por alto a la simple vista, ojo desnudo, decimos en las ciencias. Y hay un mundo maravilloso que está viviendo con nosotros de forma constante, a cada rato, un mundo que en el mar, en particular, como tenemos ese extraño erizo, que no conocemos, que todavía es un mundo por explorar y descubrir, donde la mayor parte de la fauna marina todavía no tiene nombre y nunca nadie la vio. El mundo en el que vivimos es maravilloso y necesitamos más personas curiosas que tengan ganas, a las que les podamos decir, che, con tus impuestos te bancamos, estudiar y después tus resultados invertirlos en el país. Dale. Vuelvo a mi historia personal. Mientras se va ahí, hay esa foto de la mosca, es buenísima. No sé si la quiero del tamaño real todos los días, pero está buenísima. Un docente que falleció hace unos años, yo soy ecóloga, él trabajaba también en ecología, era mi tutor, y me dijo, vos cuando te recibas, tu universidad la pagó los impuestos de todo el país, vos le tenés que devolver a tu país con tu trabajo. ¿En qué vas a trabajar? Hizo toda esa introducción para preguntarme qué iba a hacer después cuando yo me recibiera. En un momento yo le tiré un par de cosas, no hice ninguna de esas. El doctorado, por diferentes motivos, no lo dejé, pero tuve una beca de CONICET, ¿no? Con un promedio 6. O sea, pero tenía mucho laburo puesto, porque tenía ganas, porque sentía que estaba acompañada, que podía. El acceder a la universidad me amplió el mundo y me mostró que podía. Y que no era la única posibilidad salir a trabajar, sino que podía hacer otras cosas. ¿Y qué hice entonces? Hice divulgación, trabajé para el Ministerio de Educación, trabajo ahora para el Ministerio de Educación de Córdoba, di charlas en diferentes provincias, incluso trabajé como asesora en el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, trabajando en política pública o llevando a territorio las tareas de política pública. ¿Por qué es importante la universidad y que sea
y que sea gratuita y que sea pública, porque permite, porque da la posibilidad que las personas elijan con mucha libertad qué y cómo quieren seguir y construir su futuro. Por eso necesitamos universidades. Por eso hoy hubo una marcha inmensa en Córdoba y la salimos a defender. ¿Y por qué necesitamos ciencias? Porque todo lo que nos rodea hoy depende de las ciencias. Y si no lo producimos, vamos a ser dependientes. Y si somos dependientes, somos casi esclavos. Por todo eso, hoy yo apoyo a la universidad pública, hoy yo fui a la marcha y les agradezco, y hoy estoy acá y les agradezco inmensamente también a ustedes que estén hoy acá. Bueno, esta es la universidad en la calle, ¿o no? Docente. La patria no se vende. La patria no se vende. No se vende. La patria no se vende. Docente, luchando, también está enseñando. 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 Bueno, de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Acá hay otro científico que quiere hablar también, quiere también enseñar. Bueno, no pensaba decir nada, venía a acompañar a Ceci nomás. ¿Se escucha? Sí, más cerquita. Venía a acompañarla a Ceci nomás, pero bueno, me inspiró también. Mi nombre es Sebastián Apesteguía, soy doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de La Plata, investigador independiente del CONICET y jefe de paleontología de la Fundación Félix de Azara en Buenos Aires. Yo trabajo de paleontólogo y desde que tengo memoria era lo que quería hacer. Pero en casa, digamos, la olla estaba siempre vacía, era complicado. Aunque mi viejo era abogado y mi vieja era empleada de comercio, la verdad es que había muy poca plata en casa y eso empeoró cuando mis viejos se separaron. Entonces mi viejo solo pasaba lo que tenía que pasar y nada, y se hacía lo que se podía. Entonces la idea de estudiar en la universidad estaba muy lejana cuando yo estaba en el secundario. Y mi vieja me dijo, cuando iba cambiando el secundario, me dijo, mirá, nosotros no te podemos bancar, así que te tenés que buscar un trabajo. Y no sé si querrás estudiar o no, pero no va a depender de nosotros. Y bueno, yo la verdad que a los 18 años empecé como colaborador del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, el de Parque Centenario, el Bernardino Rivadavia, y bueno, empecé a trabajar de preparador de fósiles, que era realmente lo que quería hacer. Era un sueño para mí, trabajar de eso. Y cuando empecé, ya era la edad de presentarme para la universidad, tenía que buscarme un trabajo. Le dije a mi jefe en paleontología, le dije, bueno, o me pagás algo, porque era colaborador, ¿no? O sea, gratis. Algo, tirame algo o me tengo que ir. Y bueno, en realidad yo no se lo dije, yo se lo dije a un compañero de trabajo que se lo dijo, yo no me animaba a decirle todo. Y bueno, al final me tiró unos pesos, en ese momento eran $20 por mes. Y bueno,
con eso empecé a estudiar. Porque uno dice, bueno, pública y gratuita, ¿y ya alcanza para todos? No, el que no tiene un mango en una universidad pública tampoco puede. Porque las fotocopias son caras, porque viajar hasta la facultad es caro. Todo, comer afuera de casa, todo es caro. Entonces, cuando verdaderamente no tenés un mango, aparte tenés que trabajar. Y la universidad normalmente no está pensada para que alguien aparte trabaje. Entonces te tenés que conseguir un trabajito de muy pocas horas que te alcance para lo básico, para la supervivencia. Bueno, eso fue lo que hice. Realmente con muchas ganas, a veces soportando materias horribles, porque las primeras materias no me gustaban y no me iba bien, pero tenía que recursar y recursar hasta que, bueno, llegué a las materias lindas, a las que me tenían que empujar para que me fuera de la clase cuando terminaba porque me quería seguir quedando. Bueno, así me gradué en la universidad pública y me di cuenta también de que, aparte de eso, para que te paguen un sueldo, tenés que tener antecedentes. No alcanza con graduarse. Hay que tener antecedentes. Entonces, antes mismo de graduarme, yo ya buscaba qué investigar para tener publicaciones científicas. Bueno, y mi caso es particular, porque antes de graduarme ya tenía varias publicaciones que había hecho, porque había visto cómo hacían los investigadores y sabía que era difícil el tema. Entonces, logré, antes de graduarme, tener algunas publicaciones, descubrir una localidad paleontológica nueva, con restos de dinosaurios que no se conocía, o sea, se conocían otras, no se conocía esa, ¿no? Entonces logré hacer una carrera, pero bueno, para todo era necesario plata, qué sé yo. Al principio me compré un Jeep modelo 58 y salíamos con eso al campo, hacíamos 1300 kilómetros de Buenos Aires a Neuquén, en ese Jeep, pobrecito, la verdad que nunca tardábamos menos de una semana en llegar. Y bueno, fueron épocas de mucho laburo, de mucha parte de todos para lograr los objetivos, ¿no? Hasta que finalmente, ya con un doctorado, o sea, una vez que terminé la licenciatura y tuve un doctorado, pude aplicar a pedir subsidios para poder hacer los viajes de campaña, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿para qué quiere usted un subsidio? Si ya le estamos pagando el sueldo. Yo no me puedo pagar el viaje a Neuquén para 10 personas durante un mes con lo que yo gano el sueldo. O sea, tengo que pedir aparte un subsidio para investigación y con eso es que se hace. Al principio los pedí a CONICET, los pedí a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a organismos nacionales, pero claro, yo no era nadie, entonces no me dieron esa, o sea, evaluaron mi proyecto y dijeron, no, este tipo no tiene antecedentes, no alcanza, entonces se lo dieron a otros. Esto lo digo para los que piensan que es tan fácil, que le regalan la plata a todo el mundo. No es así. O sea, tu proyecto lo evalúan pares y con justificación dirán, no, prefiero dárselo a este, a este otro, que ya han demostrado resultados. Bueno, así fue que los primeros subsidios no me salieron. Tuvimos que hacer vaquitas para ir entre todos juntos, entre los más locos y apasionados, ¿no? Porque si no, no lo haces. O sea, ¿cómo vas a emplear lo poquito que tenés de vacaciones y encima poner plata para irte al medio del desierto? Los paisanos de allá de Río Negro nos miraban y decían, ¿qué van a hacer ustedes a patear todas las bardas a pleno sol en verano? Están locos. Pero lo hacíamos y claro, cualquier resto fósil que encontrábamos para nosotros era un tesoro increíble que después nos servía para describirlo y escribir una publicación científica. Bueno, de a poquito fuimos creciendo en esto y tiempo después me dieron mi primer subsidio. El primero fue del Rotary Club de Caseros. O sea, fue un subsidio no formal, porque claro, cuando no tenía plata del CONICET ni nada, pedía a quien pudiera darme.
Y bueno, me dieron $500 en ese momento, que era un montón de plata, pero bueno, tampoco era tanto, pudimos hacer una campañita corta. Con el tiempo obtuve subsidios de National Geographic, de la Jurassic Foundation, que es una fundación que se hizo con la plata de la película Parque Jurásico. Para los que no sabían, pensaban que era solo una película, bueno, Spielberg destinó plata de la recaudación de esa película para pagar ciencia en todo el mundo. Entonces nosotros hacíamos la aplicación, pedíamos y te daban, qué sé yo, $2.000, suponete, que para una campaña en Norteamérica o en Europa no existe, pero a nosotros nos resolvía bien las cosas. Con el tiempo y ya con algo que presentar de publicaciones, de nuevas especies que habíamos descubierto y todo, ya el CONICET o la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica nos escucharon y dijeron, ah, bueno, ok, ¿cuánto piden para este viaje? Ok, se lo damos. Y después hay que rendirlo, por supuesto, pero empezamos a ser respetados en el campo de la paleontología. ¿Cuánto llevó esto? Mucho tiempo, muchos años. Con el tiempo, hoy, con más de 80 papers escritos, con 35 nuevas especies de fósiles descubiertas, puedo decir que tengo una carrera hecha en esto. Pero absolutamente sería imposible si no hubiera sido por la universidad pública y gratuita. No hay ninguna posibilidad de que yo hubiera podido estudiar, por ejemplo. Ninguna. Y justo ayer, ahora mismo, ayer y hoy, hubo en la cumbre, para los que no lo sabían, unas jornadas, las terceras jornadas de geoturismo. ¿Qué es esto? Es combinar la información de la geología y la paleontología y la geografía con turismo, con aplicación al turismo, ¿no? Entonces había presentaciones sobre estudios en cavernas, sobre salidas a la sierra, todo lo que se podía hacer. Bueno, yo fui y presenté sobre dinosaurios, sobre hallazgos de dinosaurios en todo el país y cómo linkear esto al turismo. Y una de las cosas que me di cuenta y que conté en esa reunión